Bueno, el día de hoy tuvimos un acto histórico, trascendental para el departamento, para el municipio de Santa Cruz de Quiché, ya que hoy tenemos la visita de representantes de RENAP, en donde están declarando al municipio de Santa Cruz de Quiché libre de subregistro. Eso significa que todos los ciudadanos, todos los jóvenes, todos los niños y niñas están debidamente registrados en el registro de RENAP. Y yo creo que pues para nosotros es algo histórico y algo importante, tomando en cuenta que todas las personas están ya inscritas en el RENAP. Bueno, es un gusto poder saludarles por estos medios y comentarles que el día de hoy estamos muy contentos celebrando junto con las autoridades locales la declaratoria libre de subregistro del departamento de Quiché. Después de más de 960,000 entrevistas, encontramos 6,000 personas que no tenían ningún documento, que no habían sido registradas, la mayoría de ellos niños y niñas y personas mayores de 64 años de edad también, que nunca habían tenido el nacimiento a la vida jurídica. Y ese fue el trabajo que se desarrolló conjuntamente con las autoridades locales, el apoyo incondicional y la dirección de los registradores civiles, los líderes comunitarios, muchas organizaciones que nos apoyaron. Tuvimos problemas a veces por el tema de la extensión territorial, de la lejanía de algunas aldeas o de algunas comunidades. Sin embargo, con el esfuerzo y con la voluntad de los registradores se logró llegar a todos estos lugares y tomar los datos de las personas y verificar que en el Quiché todos estuvieran ya registrados y documentados. ¿Cuántos municipios el día de hoy se encuentran acá presentes? Bueno, hay varios registradores, varios alcaldes y representantes de los 21 municipios que integran el departamento de Quiché. Sin embargo, pues lo más importante también es mencionar que ellos han hecho la declaratoria juntamente también con otras autoridades, alcaldes mayas, indígenas que nos acompañan y representantes de otras organizaciones. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido el RENAP a Santa Cruz? Bueno, los retos es poder lograr estos objetivos con muy pocos recursos, pero con mucha voluntad. Los temas que tienen que ver con la parte cultural de las personas, la desconfianza que había hacia algunas instituciones, y eso pues tomó tiempo lograr ganarnos la confianza de la gente. Finalmente se ha logrado y eso es algo muy importante. ¿Cuál sería su mensaje para la población del municipio de Santa Cruz de Quiché y de todos los vecinos que se encuentran acá? Bueno, el mensaje para ustedes es aquellos que no han ido a recoger su DPI, que lo vayan a recoger, y que aquellos que no han identificado, no han ido a registrar a sus hijos, que lo registren, que se tomen la fotografía, es importante para los temas de la escuela y demás, y también por supuesto los temas que tienen que ver con mantener siempre el concepto del valor de la identidad para los guatemaltecos.